Con el lanzamiento de hoy, inauguramos una nueva serie de videos sobre los habitantes más insólitos del agua, la tierra y el cielo en la historia de nuestro planeta. Pero esta vez queremos presentar a nuestros espectadores algo más que criaturas asombrosas o extrañas. Queremos dedicar este ciclo a los animales más audaces que habitaron la Tierra en diferentes épocas. A menudo los animales que se distinguen por su valentía y su completo desprecio por los peligros del mundo que los rodea no son los de mayor tamaño, y no todos ocupan los escalones más altos de la pirámide alimentaria. Pero al mismo tiempo, incluso los depredadores más grandes no se arriesgan a involucrarse con tales escorias del mundo animal. Y comenzaremos un nuevo ciclo con una historia sobre animales similares que viven en el elemento agua. Suscríbete al canal. Esto te permitirá recibir notificaciones sobre el lanzamiento de nuevos videos inmediatamente después de su publicación. También animamos a todos los espectadores a comentar activamente nuestros videos y marcar sus episodios favoritos con me gusta. Estas acciones promueven el canal de acuerdo con los algoritmos de la plataforma y ayudan a los creadores del canal a desarrollar contenido más interesante. En ediciones anteriores, ya hemos mencionado repetidamente algunos de los animales de nuestra clasificación única de los habitantes submarinos más audaces, y algunos de ellos son los depredadores más formidables y grandes de su tiempo. Pero algunas criaturas están incluidas en esta lista debido a otras características de sus organismos, así como a las condiciones especiales de existencia y a la imprevisibilidad del comportamiento en momentos críticos. Las orcas, depredadores ápice de los océanos. La lista de los habitantes submarinos más audaces se abre con animales que aparecen en las primeras líneas de los motores de búsqueda si escribes una consulta similar. A pesar de que los ancestros de los cetáceos alguna vez vivieron en la Tierra, pudieron tomar posiciones de liderazgo en el océano mundial moderno. En este sentido, todo salió especialmente bien para las orcas. Aparte de los cachalotes, las orcas son los mamíferos depredadores más grandes de las aguas de los océanos del mundo. Pueden crecer hasta 10 metros de largo y pesar hasta 8 toneladas. El tamaño de la aleta dorsal de estos animales puede superar los 1,5 metros. Además, son capaces de moverse en el agua a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Las orcas se pueden reconocer por su coloración única en blanco y negro. Además, no hay dos orcas en la Tierra con el mismo patrón. Se considera que el ancestro de las orcas es una de las especies de basilosaurios que vivieron en los mares de la era cenozoica hace unos 40 millones de años. Entre los parientes posteriores de las orcas, los científicos han descrito solo dos especies de orcas antiguas. Vivieron en el período neógeno, desde hace 2,5 a 23 millones de años. Algunas de ellas tenían una longitud máxima de hasta 4 metros. Otras, a juzgar por los dientes encontrados, eran mayores. Parece que ambas en ese momento eran ya animales que vivían en grupo y constituían una seria competencia para el principal depredador de su tiempo, el tiburón gigante, el megalodón. Las orcas viven en grupos de hasta 20 individuos, cazan juntos pinípedos e incluso presas mucho más grandes que ellos, como las ballenas. Las orcas atacan a estas presas desde distintos lados, impidiendo al desafortunado animal subir a la superficie para respirar. Para arrancar un trozo de carne del cuerpo de una ballena, las orcas tienen que trabajar juntas. Además, estos mamíferos marinos se distinguen por un alto nivel de inteligencia e interacción social. A veces en nuestros videos llamamos a algunos animales sedientos de sangre, pero este epíteto se aplica a las orcas en el sentido literal de la palabra. A veces pueden matar a un animal no por hambre, sino simplemente para entrenar a las crías. Las orcas también se entretienen habitualmente lanzando sus presas al aire con sus colas. Plesiosaurios, grandes cuerpos y cabezas pequeñas. Representantes de un gran orden de plesiosaurios habitaron todos los mares y océanos de la era de los dinosaurios. Su apogeo se produjo durante el período geológico Jurásico. En este caso, estamos hablando del orden de los plesiosauroides. Entre ellos había una gran cantidad de gigantes, pero comían principalmente pescado. Estos lagartos, al igual que más tarde lo harían los cetáceos, se trasladaron al agua desde la tierra, y muchos de ellos lograron convertirse en los depredadores dominantes de su tiempo. Hasta hace poco, existía un debate entre los científicos sobre si los plesiosaurios podían venir a la Tierra para procrear. Algunos investigadores decían que, al igual que sus parientes los dinosaurios, eran ovíparos. Es decir, para poner huevos, las hembras de plesiosaurio acudían a playas de arena, como las tortugas modernas. Pero estudios recientes han demostrado que estas criaturas eran vivíparas. Estos pinípedos tenían un cuerpo grande en forma de barril, un cuello largo y móvil y una cabeza pequeña. La boca de los plesiosauroides estaba repleta de dientes afilados y curvados. Pero, dado su tamaño,
era bastante difícil acercarse lo suficiente como para lanzarlos hacia los peces. Por eso, algunos investigadores han sugerido que el cuello les ayudó en este aspecto. Se cree que el gran cuerpo del lagarto, debido a la longitud y estructura del cuello, se mantenía a distancia de las presas potenciales y no les causaba ningún miedo. Por un lado, es una forma bastante astuta de cazar. Por otro lado, alguien más grande podría considerar la cabeza pequeña un blanco fácil. Resulta que los plesiosauroides tenían que arriesgar literalmente sus cabezas para conseguir comida. Pliosaurios. Tiranosaurios submarinos del Jurásico. Más cerca de la mitad del período Jurásico, los representantes del orden Pliosaurios se separaron de los clásicos plesiosaurios de cuello largo. Se especializaron en presas más grandes que los peces o los pterosaurios. Para lograrlo, los pliosaurios adquirieron no solo tamaños impresionantes, sino también una boca enorme con dientes afilados. En cierto modo, la estructura de sus cráneos se asemeja a la de los cocodrilos modernos. Además, según los científicos, existen muchas similitudes en el método de caza de estos animales. El único rival para los representantes más grandes de este suborden solo podían ser sus propios parientes. Los largos cuellos de los plesiosaurios no estaban en absoluto adaptados para sostener presas grandes y desgarrar su carne. Por lo tanto, los pliosaurios tenían cuellos cortos y poderosos, lo que les permitía sostener sus enormes cabezas y cazar cualquier presa. Se cree que las mandíbulas de estos monstruos no eran muy móviles. Su principal ventaja era su fuerza de mordida. Por ello, arrancaban trozos de carne del cuerpo de la víctima girando todo el cuerpo, como hacen los cocodrilos. Jaekelopterus, una pesadilla del Devónico. Uno de los tipos de animales dominantes en los mares del período Devónico eran los artrópodos, y en particular, los crustáceos. Ninguno de los entonces habitantes de nuestro planeta pudo resistirse a estas criaturas, vestidas con armaduras y armadas con terribles garras. Y el más formidable entre los escorpiones crustáceos, sin duda, fue el Jaekelopterus. No se diferenciaba en nada de sus parientes, pero era mucho más grande que todos ellos. Según estimaciones recientes, la longitud corporal de este escorpión marino es de 2,3 a 2,6 metros. Esto lo convierte en el artrópodo más grande de la historia del planeta. Sus garras podían atravesar fácilmente tanto los caparazones duraderos de los trilobites como la armadura de sus parientes más pequeños. Sigue siendo un misterio cómo los Jaekelopterus lograron crecer hasta alcanzar tamaños tan grandes. Se cree que incluso en las condiciones del período Devónico, un cuerpo tan masivo no habría sido capaz de proveerse de oxígeno para moverse, y el exoesqueleto del Jaekelopterus habría sido simplemente demasiado pesado para levantarlo. Resultó que la armadura de los escorpiones crustáceos más grandes era bastante delgada y probablemente no pesaba mucho. En resumen, el artrópodo más grande no significa el más pesado. Cauliodus, un pez pequeño con una boca enorme mirando las imágenes de los cauliodos. Es imposible imaginar que una criatura tan terrible viva en la tierra al mismo tiempo que nosotros. Es debido a su apariencia que este pez es a menudo elegido para demostrar la apariencia de los habitantes de las profundidades marinas. De hecho, la longitud media de este pez no supera los 35 centímetros, pero es capaz de tragar presas vivas cuya longitud sea hasta el 63% de sus propias dimensiones. Para lograr esto, en el proceso de evolución, los cauliodos adquirieron varias adaptaciones bastante inusuales. La cabeza y la boca de este pez son desproporcionadamente grandes en comparación con el resto del cuerpo. Además, la estructura de las mandíbulas le permite abrir la boca hasta 100 a 110 grados. Las principales presas de los cauliodos son otras especies de peces y crustáceos. Para no dañar los órganos internos al tragar una presa, el corazón y los grandes vasos sanguíneos se desplazan hacia atrás cuando se abre la boca. Los cauliodos viven en todos los mares y océanos de las zonas templadas y tropicales. La mayoría de las veces cazan a profundidades de 500 a 1000 metros, pero algunos de ellos viven a una profundidad de hasta 4 kilómetros. A excepción de la boca llena de dientes, como muchos otros depredadores de aguas profundas, los cauliodos tienen elementos luminosos en sus cuerpos. Con su ayuda atraen presas o se comunican entre sí. Calamar gigante, el kraken de las leyendas antiguas. Las leyendas de monstruos gigantes armados con tentáculos son conocidas por la humanidad desde la antigüedad. Incluso en la Edad Media, pocas personas creían a los marineros que decían que en las profundidades del océano vivía un monstruo que arrastraba barcos y tripulaciones hasta el fondo. Lo más probable es que todas estas leyendas surgieran después de un encuentro con el calamar gigante, Architeuthis. En total, al menos 8 especies de calamares gigantes pertenecen a este género. La mayoría de ellos viven en aguas de zonas tropicales, subtropicales y templadas, pero al menos una especie vive más cerca del Polo Norte.
Según diversas estimaciones, su longitud corporal puede alcanzar los 18 metros y su peso puede llegar a 1 tonelada. Tienen 10 tentáculos, un par de los cuales es prensil. Los calamares también están armados con un pico poderoso, similar en apariencia al pico de un loro. Este pico está hecho de quitina y tiene una estructura única. En la base es más suave y su extremo es muy fuerte, lo que permite articular sin dolor este instrumento con los tejidos blandos. Algunos científicos incluso están intentando replicar este diseño para mejorar las prótesis humanas. Los encuentros humanos con calamares gigantes son extremadamente raros. Estos cefalópodos más grandes de la historia viven a profundidades considerables. Los científicos pudieron obtener la primera fotografía de un calamar en su entorno natural recién en 2004, aunque fueron descritos por primera vez a mediados del siglo XIX. Lo más frecuente es que aparezcan cadáveres de calamares gigantes arrastrados a la orilla. Por lo tanto, hay muy pocos datos sobre su comportamiento y hábitos. Solo hay unos pocos casos documentados de calamares gigantes atacando barcos, y todo esto no está confirmado por nada excepto por relatos de testigos oculares. Lo más probable es que los architeutis prácticamente no tengan enemigos reales. Se sabe que son presas de los cachalotes y de sus propios parientes. Los científicos juzgan los enfrentamientos de los gigantes del mundo submarino solo por las huellas de ventosas en la piel de los cachalotes y por el contenido de los estómagos de las ballenas. Se cree que un calamar no tiene ninguna posibilidad en una batalla contra un cachalote, pero nadie ha tenido aún la oportunidad de observar tal batalla en vivo. El tiburón toro, el prototipo del monstruo de tiburón. A pesar de no ser el de mayor tamaño, el tiburón toro o de cabeza roma es una de las 3 especies de estos peces cartilaginosos más peligrosas para el ser humano. También entre los líderes en número de ataques a humanos se encuentran los tiburones blancos y tigres. Pero la probabilidad de una colisión con un tiburón toro es mucho mayor debido a su hábitat y algunas características evolutivas del organismo. La longitud máxima de un tiburón toro no supera los 4 metros, pero ejemplares tan grandes son extremadamente raros para los científicos. En promedio, la longitud corporal de los machos no es más de 228 centímetros, y las hembras, 242 centímetros. Solo los representantes de una población que vive frente a las costas de América del Norte crecen hasta 270 y 284 centímetros, respectivamente. En general, estos feroces depredadores viven en las aguas costeras de las zonas tropicales y subtropicales de ambos continentes americanos, África, el sur de Asia y las islas del Pacífico hasta Australia. Otros tiburones potencialmente peligrosos para el ser humano suelen vivir en mar abierto a gran distancia de la costa. Y el tiburón de nariz roma es capaz de entrar en ríos a grandes distancias de la costa. Esto se debe a su ciclo de vida. Los tiburones toros se reproducen en los ríos y también pasan los primeros años de su vida en agua dulce. Algunas características del cuerpo de estos peces les permiten permanecer mucho tiempo en agua con bajas concentraciones de sal. Al mismo tiempo, buscan a sus presas en la superficie, buscándolas desde las profundidades. Por ello, perciben a los nadadores o a las pequeñas embarcaciones como una posible fuente de alimento. Existe evidencia de que estos tiburones persiguieron pequeñas embarcaciones. Para que un tiburón toro pueda vivir cómodamente, es suficiente una profundidad de hasta 2 metros. Se cree que los ataques atribuidos a algunas especies de tiburones de agua dulce son en realidad llevados a cabo por tiburones toro. Además, durante las inundaciones en algunas ciudades australianas, estos tiburones fueron avistados en calles inundadas. Fueron ellos quienes inspiraron a Peter Benchley a escribir la novela Tiburón, basada en la cual Steven Spielberg hizo la película del mismo nombre. La piraña, un pez pequeño que no le teme a nadie. El temperamento depredador y la sed de sangre de este pez de agua dulce sudamericano han servido para crear muchas leyendas, así como obras de arte. De hecho, no todas las pirañas son carnívoras. Esta familia tiene alrededor de 30 especies. Su longitud varía entre 15 y 110 centímetros. La más conocida por el público en general, la piraña común, crece hasta 40 a 60 centímetros. El nombre de estos peces carnívoros proviene del idioma de una de las tribus indígenas y significa pez malvado. Las pirañas cazan en manadas y no temen atacar a animales muy grandes. Incluso los cocodrilos no se arriesgan a verse involucrados con un banco de pirañas y prefieren huir. Pero algunos aficionados los crían en acuarios. Se cree que no son capaces de vivir en cuerpos de agua helados, pero al mismo tiempo se adaptan rápidamente a nuevas condiciones. Se conocen casos de captura de pirañas en Polonia, Bielorrusia, así como en las regiones de Rostov y Sverdlovsk de Rusia.
Lo más probable es que estos peces hayan sido liberados en aguas locales desde acuarios domésticos. Pertenecen a los peces con aletas radiadas y serán asignados a una familia separada de pirañas o a la familia de los caracínidos. El origen exacto de las pirañas aún no se conoce, pero en el territorio de Bolivia se encontraron dientes similares en estructura y forma, cuya edad oscila entre 60 y 73 millones de años, y en sedimentos de unos 38 millones de años se descubrieron dientes que definitivamente pertenecieron a pirañas. Los científicos también han descrito al menos una especie de piraña del Mioceno que vivió entre 5 y 22 millones de años atrás. Estos peces tienen dientes triangulares afilados y una mordida poderosa. Los experimentos han demostrado que una piraña puede romper un palo de madera con un solo mordisco. Para ello, durante el curso de la evolución, sus mandíbulas se convirtieron en una especie de palanca, creando mucha presión incluso al morder con los dientes frontales. Una característica sorprendente de las pirañas es la capacidad de emitir diversos sonidos, incluso al sacarlos del agua. Además, en el proceso de lucha por la comida, emiten sonidos similares a tambores y croares. Para concluir, como siempre, expresamos nuestro agradecimiento a todos los espectadores que vieron este video hasta el final. Si quieres aprender más sobre los animales que habitaron nuestro planeta en diferentes épocas, te recomendamos que prestes atención a los videos anteriores publicados en el canal. También hablan sobre el surgimiento y evolución de diversos organismos vivos, el desarrollo de la sociedad humana y los problemas de la ecología moderna.